Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? María Antonieta, ¿cómo estás? Georgette, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Patti, ¿cómo estás, mi hermanita? Un abrazo para todas mis amadas hermanitas. Dios las bendiga grandemente. Angelita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Hola, Georgette, ¿qué tal? ¿Cómo están, amadas hermanitas? ¿Cómo estás, Betty Ontiveros? Muy buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Ay, mi muy amada hermanita Patti, yo también te amo. Dios te bendice grandemente. ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Araceli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarnos unos a otros, ¿verdad? Buenas noches, Araceli, Dios te bendice grandemente. Gracias por toda tu ayuda. Te bendecimos grandemente también. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Angelita. Susi, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti. Siempre es un gusto verte. ¿Cómo estás? Nos da gusto saludarte. Bendiciones a todos, a todas, por la gracia de ser hermanas, ¿verdad? Por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Un abrazo, Susi, a todos mis hermanitos en Cristo. Gracias. Marinita, ¿cómo estás, mi amada hermanita? Bendiciones abundantes también para ti. Te amamos y bendecimos también. Qué gusto ver tu nombre aquí en la pantalla. Muy buenas noches. Marcela, mi hermanita, ¿cómo estás? Qué gusto que te sientes mejor. Gracias a Dios. Bendiciones, Marinita. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Están siempre en nuestras oraciones, sabiendo que todos juntos, unidos en oración, ¿verdad? Dios con nosotros. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto saludarles. ¿Sí? Vamos a orar para dar inicio a esta clase que Dios nos revela, su palabra, su voluntad, y oramos para que sea de gran bendición para todos nosotros. ¿Cómo estás, María Antonieta? Dios te bendice. ¿Cómo estás? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia, a bendecirte y agradecerte, Señor. La palabra que nos concedes, que es la palabra que desciende del cielo, Señor, revelada por tu precioso Espíritu Santo, Señor, mostrándonos el amor de Cristo, que es la expresión más grande de amor del Padre Celestial hacia nosotros. Gracias, bendito Padre, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Te damos a ti siempre la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y llévanos siempre, como lo haces, a toda verdad. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, y ser oidores y hacedores de tu palabra, y ser siempre hijos tuyos, agradecidos, Señor, todos los días de nuestra vida, que nos concedas aquí en la tierra, Señor, porque tú eres digno de ser alabado y de ser bendecido por el gran amor que sobrepasa tu entendimiento que tienes para todos nosotros, Señor. Mientras más te conocemos, más podemos ver tu amor y tu misericordia, tu gracia, Señor, sobre tus hijos. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos por favor a nuestro libro. Es el libro de todos nosotros, ¿verdad? Apo, ¿cómo estás? Vicky, ¿cómo estás? Estoy viendo tu nombre. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Linda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y aquí está el Señor Jesús con sus discípulos a punto de celebrar la Santa Cena, ¿verdad? ¿Cómo estás, Berta? Bienvenida. Gusto saludarte también a ti, Lolita Arriaga. ¿Qué tal, mi hermanita? Muy buenas noches. Dice así, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Entonces tenía el pan y lo partió y le dio a cada uno de sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es decir, el cuerpo de Cristo simbolizado por el pan, ¿sí? El pan, el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. El pan simboliza la palabra de Dios, amén. Y dice en el versículo 27, y tomando la copa, toma una copa literal, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. En una sola copa estaba ahí el jugo de uva, ¿sí? Y les dijo, bebed de ella todos. Entonces ellos empezaron a pasar esa copa uno a otro y empezaron a dar un sorbo de ese vino que había ahí, ¿sí? De ese vino, jugo de uva que estaba ahí en esa copa. Y les dice, porque esto es mi sangre. Lo que estaba dentro de la copa simbolizaba la sangre del Señor. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque ellos, los judíos, los israelitas, habían celebrado con Dios un antiguo pacto basado en la ley mosaica, en la ley que Dios le dio a Moisés. Pues se llama mosaica porque se la dio a Moisés. No es que sea de Moisés, era de Dios, pero Dios se la dio a Moisés. Porque esto es mi sangre. Lo que estaba dentro de esa copa simbolizaba la sangre del Señor Jesús. Y habla algo grandioso y dice, del nuevo pacto. ¿Sí? Hola Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Si está hablando de un nuevo pacto, significa que antes de este pacto nuevo había uno anterior. Dice que por muchos es derramada. Por muchos es derramada para, dice aquí la Escritura, el Señor Jesús, para remisión de los pecados. Remisión significa para que nuestros pecados sean no solamente expiados, no es expiados, es otra cosa. Expiados significa perdonados y para que sean remitidos a Cristo Jesús. Nuestros pecados estuvieron sobre el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz por causa de tu pecado y de mi pecado. Hola hijita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Bienvenido Santi, Nicole también. Entonces, regresando nuevamente a esta cita, versículo 28, porque esto, lo que estaba dentro de esa copa, es mi sangre, es el vino, el jugo de uva que no estaba fermentado, todavía no alcanzaba a fermentar. Sin embargo, pues era un jugo de uva hasta cierto punto, vino, pero un vino muy especial, ¿sí? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Recordemos eso. La sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No dice que por todos, dice que por muchos fue derramada para remisión de los pecados. Y os digo, versículo 29, que desde ahora, desde ese momento, dice el Señor Jesús, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Y aquí hace una gran declaración. En el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. O sea que en el reino de nuestro Padre amado, Él va nuevamente, ¿sí?, a beber de ese nuevo vino con nosotros. Así lo dice.
la escritura, ¿sí? Y luego dice aquí en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, te puedes imaginar al Señor Jesús cantando un himno, un salmo al Padre Eterno, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús por este gran acontecimiento, ¿sí? Entonces aquí el Señor Jesús está hablando de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Vamos, por favor, dejemos una cintita en nuestra Biblia, aquí en Mateo 26, y vamos, por favor, todos al libro a los Hebreos, capítulo 8, versículo 6. 8, 6. Hebreos 8, 6. Y dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio del Señor Jesús, cuanto es mediador, está en medio, ¿sí? Es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto es aquel en donde el Señor Jesús es el mediador, ¿sí? Porque este nuevo pacto no fue celebrado con sangre de machos cabríos, no fue celebrado con sangre de animales, sino fue celebrado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre da testimonio de ese nuevo pacto. Y Él es el mediador de ese nuevo pacto. Aleluya, como dice Georgette, gloria a mi Señor Jesucristo. Sí, amén, gloria a Dios. Familia García Galindo, un abrazo para todos. Carlita, ¿cómo estás? Aleluya. Ese nuevo pacto que el Señor Jesús celebró no fue la sangre de animales, de machos cabríos, que eran inocentes también, ¿sí? Pero era sangre de animales. Pero en este caso, el Señor Jesús derrama su propia sangre en la cruz del Calvario, y con esa sangre pura, bendita, inocente, llena de amor, llena de gracia, llena de misericordia, celebra un nuevo pacto, basado en mejores promesas. Amén, basado en mejores promesas. Nuevamente en el versículo 6, estamos en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y vamos a ver algunas de ellas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, significa que era un pacto con defecto. ¿Por qué era con defecto? ¿Porque la palabra de Dios tiene defecto? No, la palabra de Dios es espiritual y es santa. Pero no, en ningún momento Dios falló. En ningún momento Dios no cumplió su promesa. El que no cumplió su parte en el pacto fue el hombre. Es decir, Dios celebró pacto con los hebreos, ¿sí? Y ellos no pudieron cumplir su parte. En parte no pudieron, y en parte no quisieron, y en parte este pacto tenía defecto, ¿sí? Era defectuoso, pero no porque Dios lo hubiera hecho defectuoso, sino porque el hombre no pudo cumplir su parte, ¿sí? Y dice aquí, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿sí? Entonces Dios celebra un mejor pacto, donde el mediador es su Hijo, el Señor Jesús. Versículo 8, porque reprendiéndolos, dice, porque reprendiéndolos, dice el Señor, he aquí, vienen días, dice el Señor Jesús, en que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto también para los israelitas. Un nuevo pacto para la casa de Israel y para la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces ese pacto tenía defecto, tenía defecto porque ellos no permanecieron en el pacto con Dios. Dios estaba firme con su palabra, firme con su pacto, pero ellos no lo hicieron. Dice, y yo, dice Dios, me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos no permanecieron y dice Dios, yo me desentendí de ellos. Pero recordemos también varias citas bíblicas que dicen, donde dicen que cada vez que el pueblo de Israel se arrepintió y volvió a buscar a Dios, ¿qué crees que hizo el Señor? Conforme a su gracia y su misericordia, los volvió a recibir, los perdonó. ¿Qué tal, maestra Patti? ¿Cómo están? Bienvenida como siempre. Los perdonó, ¿sí? Y los volvió a sacar de sus problemas, de todos los líos donde se habían metido, resistió a todos sus adversarios y los bendijo. ¿Cuántas veces lo hizo? N veces lo hicieron. Malenita, ¿cómo estás? Buenas noches. N veces. N veces significa muchísimas veces. Cada vez que el pueblo de Israel falló y en medio de la tribulación donde se metieron por causa de su desobediencia, buscaron al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero, ¿qué crees? Dios los recibió y los sacaba de todos sus problemas. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Porque Él es bueno, la naturaleza de Dios es bondad, pero también está Él sujeto a su propia palabra. ¿Sí? Cada vez que ellos lo buscaron, Dios los perdonó y los restauró, los bendecía, y al cabo de un tiempo volvían otra vez a fallar. Y volvían a entrar en tribulaciones y en problemas, y sus enemigos se levantaban y los vencían, y buscaban a Dios de todo su corazón. ¿Y qué crees? Y Dios los recibía, los bendecía y los volvía a restituir nuevamente. Muchas veces lo hizo Dios, ¿sí? Porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Dice aquí en el versículo 10, por lo cual, estamos en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré. Haré significa en este tiempo futuro con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, las leyes del antiguo pacto, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, porque antes estas leyes estaban en tablas de piedra, ¿sí? No estaban en la mente, ni en el corazón de su pueblo. Y dice, basado en este nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ellos, dice, y seré a ellos por Dios. Está escrita en mi Biblia, Dios con D mayúscula significa el Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, que era quien está hablando en este momento. Y dice así, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, hey, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a sus injusticias. Y aquí hay una gran promesa de Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando pecar significa errar al blanco, pecar significa transgredir la palabra de Dios. Ayer el pastor nos enseñó, iniquidad significa que sabiendo hacer las cosas bien y sabiendo lo que dice la palabra, voluntariamente no se obedece a Dios. ¿Sí? Eso significa iniquidad. Que sabiendo la palabra de Dios, conociendo lo que dice la palabra de Dios, algunas personas dicen, no importa lo que diga Dios, yo voy a hacer mi voluntad. Eso se llama iniquidad. Iniquidad. ¿Sí? Bien, y dice aquí, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así dice el Señor. Amén. ¿Cómo estás, Cecia? Muy buenas noches. Bienvenida, Aurea. Qué bueno que estás aquí. Muy buenas noches. Ahora bien, estamos en Hebreos 9.1. Hebreos 9.1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Es importante leer todo esto. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná que descendió, ¿sí? La vara de Aarón que reverdeció, ese es un milagro, como también el maná que descendió del cielo, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el apóstol Pablo. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Estamos hablando del culto bajo el primer pacto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. La sangre es importante, recuerden, la sangre es importante. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, por sus propios pecados de ese sumo sacerdote y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Aquello se hizo, pero era una sombra de las cosas que iban a venir después. Por lo cual, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y yo lo subrayé en mi Biblia, dice, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. No pueden hacer perfecto. Por eso, este antiguo pacto estaba considerado por Dios como un pacto con defecto, ¿sí? El pacto de parte de Dios era perfecto, pero no de parte del hombre, ¿sí? Porque dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a la que practica ese culto.
ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero las cosas ya se reformaron. Versículo 11. Pero, si tienes ahí tu Biblia, yo circulé el versículo 11 y dice, pero, estando ya presente. Recordemos que en el nuevo pacto el Señor Jesucristo es el mediador y es su sangre la que fue derramada para dar testimonio de este nuevo pacto, ¿sí? Pero estando ya presente Cristo, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios, ¿sí? Como sumo sacerdote de los bienes venideros, bienes que iban a llegar, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, como había sido hecho el antiguo tabernáculo. Es decir, no de esta creación. Entonces, ¿quién hizo ese tabernáculo? Nuevamente, vamos, versículo 11. Pongamos atención. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. El Señor Jesús también es el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote intercede por las ovejas, vamos a decirlo así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Me detengo un segundo. Bajo el antiguo pacto entraba el sumo sacerdote con sangre de machos cabríos hasta el lugar santo y santísimo, ¿sí? Con la sangre de machos cabríos. Primeramente para expiar, no espiar, expiar con X, ¿sí? Los pecados propios de ese sumo sacerdote que podía entrar una sola vez al año, ¿sí? Y después para los pecados del pueblo de Israel. Pero en este caso, el Señor Jesucristo, que nunca cometió pecado, santo, puro y sin mancha, como el cordero inmolado que fue a la cruz, ahora como sumo sacerdote, Él se presenta con su sangre, no para expiar sus pecados, porque Él nunca cometió pecado, sino para presentarse con su propia sangre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, lo vamos a leer, eterna redención para los que creen en Él. Ve lo que dice, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre del Hijo de Dios, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna significa que es para siempre, eterna redención, eterno perdón. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cuánto nos ama el Señor? ¿Te das cuenta la obra redentora y perfecta del Cordero de Dios que quita la sangre del Señor Jesucristo? No cubría los pecados. La sangre de Cristo quita el pecado. La sangre de Cristo te justifica como si nunca hubieras pecado. Ese es el poder de la sangre de Cristo, como si nunca hubieras pecado, porque quita el pecado. Aleluya. Dice aquí, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
Si la sangre de los machos cabríos tiene vamos a decir, la virtud, vamos a decirlo de esa forma, de santificar para la purificación de la carne, ¿sí? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? La sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Dios, porque el Señor Jesús es Dios, pero Dios se hizo hombre para rescatar al hombre. No lo rescató desde su posición de Dios, lo rescató como hombre. Dios se hizo hombre para rescatar al hombre. Se despojó de toda su deidad, se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, y como hombre obedeció cabalmente la palabra de Dios y llegó hasta la cruz como el Cordero perfecto de Dios para redimirnos, para rescatarnos. Amén. Y por eso dice aquí en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo. Nunca olvides esto, ese nombre. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, siempre que tú veas Espíritu con mayúscula en la Biblia, está hablando del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu eterno, siempre está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, ¿sí? O sea, por medio del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, se ofreció a sí mismo? El Señor Jesús se ofreció. Él es el sacrificio, Él es la ofrenda. Recordemos que sacrificio no significa, ay, me cuesta trabajo hacer eso. No. Sacrificio significa una ofrenda de amor. Él se entregó como una ofrenda de amor a nosotros. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Él se ofreció a sí mismo sin mancha, sin pecado. ¿A quién se ofreció? A Dios. Limpiará vuestras conciencias. El antiguo pacto no podía limpiar las conciencias. El nuevo pacto sí podía limpiar las conciencias por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo sí limpia la conciencia. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, de las cosas que ya pasaron, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué nos rescató el Señor? ¿Para que estemos muy cómodos en casa? ¿Para que estemos felices y contentos? Sí, también. Pero nos rescató para que fuéramos sus siervos, para que le sirvamos. Aquí nuevamente lo vuelve a decir. Y Dios el Señor nos exhorta a que nos rescató para que le sirvamos. Y una vez alguien dijo, y muy bien dicho, el que no sirve a Dios, no sirve. El que no sirve, no sirve. Así que, como hijos de Dios, fuimos rescatados para servirle a Él. Para servirle a Él. ¿Y de qué manera podemos servir a Dios? Pues de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras, empezando sirviendo en tu iglesia local. Hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Sirviéndolo, obedeciendo la palabra de Dios, siendo un testimonio al mundo de que el Señor Jesús vive, haciendo la diferencia, como todo lo que nos enseñó el mismo Señor Jesús en el Sermón de la Montaña. Lo estudiamos versículo por versículo, haciendo las cosas diferentes, ¿sí?
testificando el grato olor del conocimiento de Cristo. Amén. Así lo podemos servir, por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestro amor a los hermanos, por medio de amar a Dios por sobre todas las cosas. Como dice nuestra amada Marinita, cueste lo que cueste, hay que obedecer a Dios. El pastor también lo menciona mucho. Cueste lo que cueste, hay que obedecer a Dios, siendo fiel con aquel que ha sido tan bueno con nosotros. Y entonces aquí lo dice nuevamente, versículo 14, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Por qué dice limpiará? ¿Quiere decir que todavía no la ha limpiado? Quiere decir que cuando obedecemos la palabra de Dios, a medida que obedecemos la palabra de Dios, Él nos va limpiando con su sangre. A medida que obedecemos a la palabra de Dios, Él nos va limpiando con su sangre. Por medio, purificando nuestras almas, por medio de la obediencia a Dios. Obedecer a Dios, agradándolo a Él en todas las cosas. No agradando al hombre ni el ojo del hombre, no, eso no sirve. Agradándolo a Él, porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él te ama y por eso queremos agradarlo a Él. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, Él tuvo que pasar por la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuántas transgresiones se cometieron bajo el primer pacto? Muchísimas. Transgredieron la palabra de Dios bajo el primer pacto los israelitas, porque tú y yo no estábamos. No somos israelitas en cuanto a la carne. En cuanto al espíritu sí, pero no en cuanto a la carne. Entonces no estábamos bajo el antiguo pacto. El antiguo pacto Dios lo celebró con los israelitas. Tú y yo como israelitas no estábamos en el antiguo pacto. Al recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entramos directamente al nuevo pacto. Por su gracia, por su misericordia, entramos al nuevo pacto. Pero no estuvimos en el antiguo pacto. ¿Sí? Por eso dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Decimos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿En dónde está esa escritura? En el Antiguo Testamento. Es decir, en la primera parte de nuestras Biblias, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿sí? Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Para poder recibir los beneficios del testamento, tiene que morir el testador. ¿Y quién es ese testador? El Señor Jesús. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues, dice, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Versículo 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto fue instituido con la sangre de los machos cabríos. Versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua
lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Los roció para que entraran a ese pacto, ¿sí? Versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Esa sangre de los machos cabríos daban testimonio de el primer pacto con Dios. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Qué importante es la sangre, date cuenta. Démonos cuenta de la importancia de la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no se derrama sangre, en este caso, el antiguo pacto y el nuevo pacto, no se pueden remitir los pecados a ese inocente, en este caso los machos cabríos, para que ellos reciban, así lo dice la Escritura, la ira de Dios. ¿Sí? Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Yo también lo subrayé y le puse una marquita ahí, porque es muy importante. Ve lo que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Es decir, el Señor Jesús no entró al tabernáculo, al santuario hecho con manos de hombre, sino entró en el santuario verdadero. ¿En dónde? En el cielo mismo, en el tercer cielo. Porque no entró Cristo. ¿Por qué no dice Jesús? Porque la palabra, el nombre Cristo significa que fue crucificado y resucitado, el ungido de Dios. El Señor Jesucristo, antes de venir al mundo, era el Verbo. Llega a la tierra, ¿sí? Se hace hombre por voluntad de Dios, ¿sí? Y es Jesús, Jesucristo. Y una vez que llega a la cruz y resucita de entre los muertos, no solamente es Jesús, Jesucristo, el Verbo, sino es el Cristo, el ungido de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ante el Dios vivo y verdadero, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Él se presenta con su propia sangre delante de Dios, en el santuario, en el mismo cielo. Y dice en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Por qué era sangre ajena? Porque era la sangre de los machos cabríos, primeramente para expiar los pecados de él mismo como hombre, ¿sí? Aquellos sacerdotes que se presentaban en el lugar santísimo una vez al año tenían que expiar sus propios pecados y después los pecados del pueblo. El mismo Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, se presenta con su propia sangre en el lugar santísimo, en el cielo, delante de Dios. Delante de Dios. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena, por eso dice la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, se presentó una vez para siempre, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio
el pecado, para quitar de en medio el pecado. Debemos de darnos cuenta, y es nuestra oración que Dios nos lo revele por su Espíritu Santo, que no es opcional pecar. No podemos pecar, no podemos desobedecer a Dios deliberadamente. Es verdad que somos humanos y vivimos dentro de un cuerpo de carne, pero con esta revelación en tu corazón, no se puede planear el pecado, no se puede transgredir la palabra de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo, Él es mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas, para que nosotros seamos obedientes a su palabra, ¿sí? Para que seamos agradables a Él, porque Él pagó el precio muy alto para que nosotros pudiésemos ser libres de nuestro pecado. Entonces, no es aquel que ha nacido de nuevo, no puede pecar deliberadamente, porque el Espíritu Santo que mora en él le redarguye, le convence de que no es así. Y si alguno hubiera pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú has llegado a pecar aún deliberadamente y te arrepientes de todo corazón, tienes un abogado y se llama el Señor Jesús, un abogado delante del Padre. El Señor Jesús no solamente es el Hijo de Dios, Él también es, como Hijo de Dios y como Dios, también es el Cordero Santo, el sumo sacerdote, el olor fragante delante del Padre, el mediador de un mejor pacto. Amén. Entre otros títulos preciosos que tiene, que hablan de su persona preciosa y maravillosa. Y entonces dice aquí, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la misma manera que está establecido para los hombres, y de la manera, versículo 27, lo voy a leer nuevamente, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no más, ¿sí? Para salvar a los que le esperan. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Este es el nuevo pacto basado en mejores promesas. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces, la sangre del Señor nos redimió de la naturaleza caída que teníamos antes y nos devolvió a Dios, nos regresó a Dios y a su plena bendición. Él te creó, ¿sí? Él creó al hombre bueno en gran manera, y el hombre desobedeció a Dios y llevó a la humanidad, ¿sí?, a la maldición. Pero vino un hombre, hijo de Dios, que se hizo hijo de Dios, el segundo Adán le llaman así, en la misma escritura. Vino como hijo de Dios, el Hijo de Dios, no como, sino el Hijo de Dios vino al mundo para rescatar lo que se había perdido. Como hombre nos rescató con su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo resucitó de entre los muertos. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, siendo Él fiador de nuestra eterna salvación. Amén. Y la obra que comenzó en nosotros la va a terminar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que
Dejémonos transformar, dejémonos purificar, ¿sí? Por la palabra, por medio de la obediencia a Dios. Amén. Dios tiene preciosas y maravillosas promesas para nosotros. Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. Dios, y no los va a perder, porque Dios no pierde a sus hijos. Él es un buen Padre y nos ama con amor eterno y no va a perder a sus hijos. Él sabrá de qué manera nos hace regresar a casa y no va a perder a sus hijos. ¿En qué lugar nos va a perfeccionar? Va a ser como dicen las Escrituras, ¿sí? No vamos a maquillar la palabra de Dios, no le vamos a poner betún, ni le vamos a adornar, ni a meter por ahí levadura para hacer la palabra a nuestra manera, como la quisiéramos. No, la palabra de Dios no se adultera, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo morando en nosotros, y preciosas y grandísimas promesas. Y vamos a terminar con esta escritura. Mira, no sé si has leído alguna vez el último capítulo de Apocalipsis. Mira, vamos hacia allá rápidamente. El último capítulo de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 22. Dice así, 22, 10. Dice, y me dijo, no segues las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En este momento está hablando el apóstol Juan, a quien Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Y entonces dice, y me dijo, no segues las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 11, estamos en Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Ya no hay más que hacer. Después de que Dios, a través de su misericordia y su gracia, lo intentó tantas veces rescatar a los suyos. Y los suyos se resistieron. Por eso dice aquí, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12. Dice el Señor Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Los perros son aquellos que abandonaron la palabra de Dios y rechazaron, después de haber conocido al Señor, rechazaron al Señor Jesús. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Las mentiras ponen un lazo en las personas. Por eso la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Versículo 16. Yo soy Jesús. He enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, sabemos, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, si alguno leuda la palabra de Dios con esa levadura
si Dios no quiere que se introduzca en su palabra, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, si alguno las quita, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, y el Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nadie le debe quitar nada a la palabra de Dios y nadie le debe añadir nada a la palabra de Dios. Si alguien no entiende alguna parte de la Escritura, bueno, pues hay que escudriñar las Escrituras y pedirle a Dios revelación. Pero no porque no se entienda, alguien debe decir, eso no lo recibo, solamente me quedo con esta parte. No, porque toda la palabra es Dios hablándonos a nosotros. Amén. Alabado sea Dios, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. El tiempo se nos ha terminado. Tan rápido pasa, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios escuchando su palabra. Démosle gracias a Dios y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa y bendita palabra que nos das. La recibimos en nuestro corazón, Señor, y la guardamos como cosa muy estimada, bendito Padre. Gracias por la revelación de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Te amamos porque tú nos amaste primero y te bendecimos, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy buenas noches a todos, amén, amén. Muy buenas noches a todos. Seguramente va a haber 10 minutos de descanso para dar inicio a la siguiente clase, ¿sí? Que vamos a estar muy atentos, escuchando la siguiente enseñanza. Bendiciones para todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Los amamos y bendecimos grandemente. Muy buenas noches a todos. Bendito Dios. Alabado sea su nombre.